La historia de la radio y la televisión en la República Dominicana tiene su origen en La Voz del Yuna, primera emisora de nuestro país que dio inicio al circuito radial La Voz Dominicana, lo que más tarde sería la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. Al servicio del progreso y la cultura en general fue el lema de La Voz del Yuna, primera emisora radial de la República Dominicana que inició sus operaciones el 1 de agosto de 1942, dando origen a un sistema de radio que luego se convirtió en el circuito radial La Voz Dominicana, de manos de José Arismendi Trujillo Molina, Petán. Fue instalada en la esquina de las calles José Trujillo Valdés, actual Padre Villini, y la Dr. Pedro A. Columna, y replicado hoy en la calle 16 de agosto, esquina Luperón. Su primer director fue el periodista Pedro A. Pérez Vargas. Allí surgieron locutores memorables, entre ellos el poeta dominicano Héctor J. Díaz, el cubano Manolo Serrana y Juan Llibre, quien también fue un gran declamador dominicano, logrando así que tanto dominicanos como cubanos y panameños pertenecieran a su equipo de locutores, entre ellos nuestra queridísima María Cristina Camilo, primera voz femenina en transmitir en La Voz del Yuna como locutora y actriz del cuadro de comedias que comenzó a transmitir la emisora en el año 1945. Las comedias dieron sus inicios en La Voz del Yuna, transmitidas por las ondas radiales, escuchadas con atención y un público cautivo en radios de la época, de pilas por lo general, en todo el territorio nacional. A inicios de 1945 arribó a Bonao con su cuadro de comedias el dramaturgo cubano Félix B. Cainet, alias Cañé, creador de Chan Li Po y autor de El precio de una vida, así como del Derecho de nacer. Comediantes que se destacaron y dieron inicio en esta radiodifusora fueron Tintán y Pildorín, Macario y Felipa y mariachis mexicanos. Cabe mencionar que en La Voz del Yuna surge el trío Los Alegres Dominicanos, formado por Bienvenido Brens, Luis Calaf y Papa Molina. Este último además fue el primer trompetista de la Superorquesta San José, la principal agrupación musical de planta de La Voz del Yuna, integrada entre otros por Rafael Colón, mejor conocido como La Espiga de Ébano, José Nicolás Casimiro, Guarionex Aquino, dirigida en principio por Rey Fernández y luego por Simoda Mirón y Luis Rivera. La Superorquesta San José fue la primera Big Band dominicana. Artistas internacionales llegaron a La Voz del Yuna, entre ellos la cantante peruana Ima Sumac y el cantante mexicano Pedro Vargas. El 17 de mayo de 1946, La Voz del Yuna fue trasladada a Santo Domingo y se instaló en un edificio de 2 plantas, lugar donde funcionan actualmente los medios de la ahora Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV. En 1951 se construye el edificio que abarca la televisión y se instalaron los equipos para la misma. En el año 1952 se amplía la edificación y se incorporó a la radio el sistema de televisión, el cual fue inaugurado el 1 de agosto de ese mismo año con el nombre de Palacio Radio-Televisor La Voz Dominicana C por A. Por un expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. Habiéndose constituido entonces la República Dominicana en el tercer país de toda América Latina en instalar este importante medio después de México y Cuba. Es en estos escenarios donde un joven, conocido en su natal Puerto Plata como un niño prodigio, llegó con 20 años a la dirección musical de La Voz Dominicana, donde dirigió la Orquesta Angelita y se convirtió en el director musical más joven del país. Ese joven sería más tarde el maestro Rafael Solano. Nos encontramos ante una gloria del arte dominicano, símbolo de la canción romántica para República Dominicana y el mundo. Él es el maestro Rafael Solano. Maestro, gracias por recibirnos. Muchas gracias, yo no esperaba esa presentación. La Voz Dominicana formó parte importante de sus inicios. Cuando entró siendo un joven,
¿Cómo entra usted a La Voz Dominicana y cómo fueron sus inicios allá? Pude conseguir que a través del director de Bellas Artes, que era el gran pintor Jaime Colson, que era de Puerto Plata, conseguí una cita con él estaba pintándole un cuadro a Petán, un óleo que le estaba haciendo, y con él conseguí entonces la entrada, que me dejara entrar. Por supuesto, no nombrado, porque es que me dejen entrar, nada más. Así entré, pero me colocaron en la orquesta Angelita, que era dirigida entonces por Enrico Cabbiati, un gran maestro, pianista italiano. Entonces, como era de prueba, entonces me sienta con la orquesta, me pregunta, ¿usted lee música? Sí, yo sé leer música. Entonces me sentó, y él dirigía y yo tocaba, y así se quedó él, entonces todo el tiempo, el resto, dirigiendo y yo tocando el piano nada más. El tiempo pasó, Cabbiati tuvo problemas, se marchó del país y en un momento la orquesta se quedó sin dirección, no sabían qué iba a hacer. Había otro gran maestro italiano, Mario Carta, que formaba piano, un dúo de piano con Cabbiati, y le consultaron a quién podían poner la orquesta y él me recomendó el nombre mío. Entonces el director, Santa María, dijo, el problema es que es demasiado joven. Va a haber problemas con los músicos porque los músicos son adultos, por no decir otra palabra. Entonces dice, bueno, es que estamos hablando de música. Dice, usted me pregunta, musicalmente ese es el que yo recomiendo. Ahora, el problema de la edad yo no lo puedo resolver. Bueno, pero decidieron entonces y ahí me pusieron director de la Orquesta Angelita. ¿Cómo era que lo presentaba el locutor cuando iba a anunciar la orquesta? La gran Orquesta Angelita, dirigida por el más joven pianista de la Radio Nacional. Decían todo eso. Entonces, ya usted sabe, la Voz Dominicana, hay mucho que decir, porque es una empresa no solamente era no tenía gran competencia en América, solamente en Argentina, Radio Belgrano, había una de esa calidad y de ese tamaño, digamos. El señor Yankelevich, que tanto ha contribuido al progreso de la radiotelefonía argentina, se propone pues incorporar a nuestro medio nuevas conquistas de tal actividad logradas en los centros de perfeccionamiento máximo. Otra, bueno, estas son las que yo recuerdo. En México había también XEW, pero la Voz Dominicana era incomparable. Era cuando se celebraba la semana aniversario, usted parecía que estaba en un mercado grande, músicos cruzando, porque había dos estudios abajo, el estudio 1B, el estudio 2B, y en el segundo piso que estaba el estudio Eduardo Brito. Entonces, como se aceleraban las presentaciones en la semana aniversario, eso era un cruzadero de músicos, de estudios, pero era una cosa inimaginable, porque yo creo que para cada ritmo había una orquesta. Bueno, para merengue habían como cuatro para orquestas, grupos de pericos ripiados, vamos a llamarlo así. Una orquesta para tocar valses, una orquesta para tocar tango argentino, dirigida por un argentino, una orquesta, bueno, y no les digo, ya para culminar en este aspecto, habían 3 grandes orquestas. Era la gran Super Orquesta San José, que dirigía el maestro Papa Molina. Estaba la Orquesta Melódica, que la dirigía también un cubano, le digo el nombre ahora, y la gran Orquesta Angelita, que yo dirigía en ese momento. En este tiempo las orquestas tenían que tocar de todo, tocaban danza, danzones, valses, foxtrot, canciones boleros y no tanto el merengue dominicano, pero siempre estaba incluido. Pero diga, las orquestas tenían que tocar de todo. ¿Qué significó para usted, siendo tan joven, dirigir luego esta Orquesta Angelita? Yo me sentía un poco, como usted puede imaginarse, porque eran músicos todos ya de mucha formación y de edad, los que estaban ahí, pero yo no puedo quejarme, muchos de ellos fueron muy colaboradores conmigo
y sabían que yo era nuevo, que yo venía de Puerto Plata, y entonces yo era el director musical, pero en diferentes aspectos del movimiento de la orquesta, cosas que había, determinaciones que había que tomar. Ellos eran muy colaboradores conmigo y yo pasé unos años muy agradables. ¿Cómo influyó esa experiencia? Y si pudiéramos hacer una línea de tiempo de esos años, ¿cuál fue el recorrido suyo en La Voz Dominicana? Bueno, fue la base para mí, porque cuando yo salí, entonces ese era mi currículum. Fueron años de experiencia dirigiendo gran orquesta. Yo tuve como 2 años dirigiendo la orquesta. Los contratos en La Voz Dominicana no eran limitados por tiempo, sino no se puede, usted está a trabajar hoy, pero la fecha no puede salir, sin fecha de salida. Y si pudiera contarnos una anécdota de esos años. Si le digo cómo yo traté de salir, había un servicio médico también en La Voz Dominicana, entonces yo conversé con el doctor y le dije, yo quiero que usted me ayude, yo tengo que salir porque yo quiero salir, pero no puedo pedir que me permitan una licencia, entonces que usted me pueda decir que yo estoy enfermo. Entonces el doctor era gente seria en esa época, solamente escuchó cuando yo le dije eso, pero no me dijo si lo iba a hacer. Entonces cuando yo le dije al director Santa María, yo hablé con el doctor, él me dijo que yo tengo un problema de salud, que yo no puedo seguir trabajando. Entonces, yo quiero hablar con él. Entonces fuimos donde el doctor, y cuando le pregunté, él dice, el doctor que le dijo, él tiene sí un problema de salud, pero yo no le he dicho que no puede trabajar. Fracasó todo. Wow, entonces, ¿cómo pudo salir a realizar diferentes actividades? Bueno, busqué otro médico. Buscó otro médico. Ese sí me funcionó. Le digo, no, tiene muchos problemas, él no puede trabajar, porque se vaya, ya se dio cuenta que era yo lo que quería era irme. Había un sistema de grabación, no, por supuesto, con la tecnología actual. Por ejemplo, el saxofón, échate para atrás, no, ahí no, ponte aquí, tócame ahí, quédate ahí. Así era que se grababa, pero existen y todavía están una cantidad de grabaciones que quedaban muy bien, estaban hechas por un técnico italiano. Entonces, todas las orquestas y todo el mundo tenía grabaciones, primero porque si habían cosas nuevas, se grababan. Y segundo, si había una cantante, por ejemplo, que Fellita Cabrera, la cantante, llamó que está ronca, que no puede venir, el programa tiene que ir, pero va grabado. Por eso entonces que existían tantas grabaciones. Cuando la emisora dejó de existir, la gran emisora como era, todavía hay mucha gente que tiene grabaciones. A mí mismo me la han regalado y me han traído grabaciones de la Orquesta Angelita, porque se grababa los programas en vivo, tocando, pero está siendo grabado. Dime mi amorcito, manzanita de oro. Dime mi amorcito, manzanita de oro. ¿Quién te quiere más de lo que yo te adoro? Porque al principio, cuando yo llegué, estaba el edificio. Entonces, en la puerta trasera, la de atrás, había un espacio. Entonces comenzaba otra construcción, no un edificio, pero que era un salón grande donde había una especie de bar. Si la gente, si yo tengo un programa a las 9, pero lo toco, pero el otro pues me siento ahí y espero un rato. Esto lo quitaron después, y entonces ese espacio se utilizó donde estaban los arreglistas, que había un cuerpo de arreglistas musicales y copistas ahí mismo. Estaba Bustamante, estaba Radamés Reyes Alfau y otros. Los arreglos que habían que hacer. Cuando venía la semana aniversaria, a veces a mí una vez me dieron 11 y 12 arreglos, canciones nuevas, pero hay que hacer arreglos de orquesta. Entonces existía ese salón. Y como les digo, en esas horas de espera, ahí venía la amistad, yo me reunía mucho con López Balaguer, con Papa Molina y demás. Comenzó en Bonao, pequeño, una emisora. Ahí comenzó el asunto porque habían ya él contratando cantantes
y músicos, y habían orquestas no tan grandes, no era un espacio tan grande, era una simple emisora. Jesús Faneite, Guerionés Aquino, López Balaguer, estaba Lenita Santos, Casandra de Mirabón, pero eso le estoy diciendo un grupito nada más, un grupo grande, más de cantantes, y como le dije, de diferentes géneros. Yo tenía asignadas como 9 o 10 agrupaciones. Una de las que más recuerdo, porque lo que causaba en mí era acompañar un violinista húngaro. No hablaba ni inglés ni nada, nos comunicábamos por señas. Era un programa que se llamaba el Carnet Social. Pero entonces en ese programa un violinista venía tocando, yo tenía que acompañarlo, pero yo no sabía lo que él iba a tocar. El programa que era a las 5, para mí eso era un momento de preocupación, porque yo no sé lo que él me va a poner para acompañarlo. Entonces yo tenía que llegar a las 4:30 o a las 4:15 y él sin hablar nada, solamente me ponía, esto es lo que yo voy a tocar hoy. Me lo ponía en el piano, vamos a pasarlo. Yo tenía que tocarlo a primera vista y eso me causaba preocupación porque a veces me traía música que me daba trabajo. Entonces tenía pocos minutos para poderlo preparar. La semana aniversaria a veces me daban 11 y 12 arreglos para hacerlo, lo daban con tiempo de canciones nuevas y siempre era un arreglo nuevo y la orquesta tocando y había que pasárselo a los copistas y como le digo, pero una experiencia. Es como si uno estuviera haciendo un curso. Eso es la experiencia. Porque también quiero agregarle que el emisora no solamente tenía eso que estamos hablando, todavía los cantantes tenían que ir a clases de canto por obligación. Había un profesor de canto, por eso también italiano. Aunque tú seas el gran cantante, tienes que pasar a recibir entrenamiento y clases de canto. Llamó mucho la atención lo diferente de las grandes orquestas, como digamos la Superorquesta San José, ya dejó de existir. Poco a poco en el tiempo se fue todo pasando y quedó la emisora como una emisora normal, como está ahora. Entra la parte importante que se llama difusión. ¿Qué es lo que era La Voz Dominicana? Una gran empresa que traía los más grandes artistas del mundo para la celebración de su semana de aniversario. Pero ahí entonces intercambiaban con los artistas dominicanos. Pero ellos venían, entraban y salían, pero el dominicano estaba aquí encerrado. Entonces ahí es que está el punto importante que hay que ver de cómo el artista era, sí, una gran empresa, pero no te muevas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La grandeza de que el público se acostumbró a que el que viene de afuera, ese es el gran artista, no el de aquí. Así es, bueno, maestro Rafael Solano, quien fuera el niño prodigio dominicano y uno de nuestros más grandes compositores, arreglistas. Gracias por recibirnos acá y por contarnos su historia, una historia interesantísima en la voz dominicana, en los inicios de la radio y la televisión en nuestro país. Gracias. Bueno, yo le doy las gracias por sus palabras y le agradezco mucho que me haya escogido para esta entrevista. Como yo dije al principio, vamos a concentrar un poquito porque hay mucho de qué hablar, muchas cosas que decir. La emisora cultural y museo La Voz del Yuna, como museo, recibe visitantes de todas partes del país y del extranjero. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Sábados y domingos y días feriados también. En cuanto a la emisora, tenemos una emisora con un contenido totalmente cultural y educativo, en el cual ponemos cápsulas educativas y culturales y una programación totalmente especial resaltando nuestros valores autóctonos, nuestra música, el género del merengue, y pues evitando un poquito de tanta contaminación que existe en otros medios de comunicación, pues nosotros tratamos de llevar una música más selectiva, más educativa, más tradicional
y porque esté más acorde con lo que es la tradición de la historia de la voz del Yuna. Estamos trabajando para resaltar nuestros talentos locales. Realizamos el Festival de la Voz del Yuna, en el cual tuvimos participantes más de 100 que hicieron audiciones, cuya producción estuvo a cargo del maestro Rafael Solano y del fallecido Víctor. Le damos oportunidad en nuestros espacios. Estamos trabajando con diplomados de locución y oratoria para dar oportunidad a todas las personas de la comunicación y también que tienen aspiraciones a trabajar en los medios de comunicación. Y pues hacemos una base y un recorrido para que la gente se sienta identificada y cómoda y por supuesto pueda aprender a través de lo que es toda la historia de la voz del Yuna. Al llegar a la Voz del Yuna inicia un recorrido guiado por las instalaciones, el cual está dividido en 2 etapas. En el primer nivel con la historia de la primera emisora oficial del país, dando a conocer a los artistas, locutores y personalidades que desfilaron por la Voz del Yuna, con una exhibición de objetos e instrumentos muy vinculados a la época. En el segundo nivel se encuentra la Sala del Recuerdo. Esta presenta en pantalla grande un trabajo audiovisual de 9 minutos sobre la historia e importancia de esta obra cultural e histórica para la provincia Monseñor Noel y el país. La Voz del Yuna fue la plataforma de artistas en donde nació, por ejemplo, Casandra Damirón. Casandra nació prácticamente en la Voz del Yuna, vivió una época en Bonao cuando estaba creciendo, cuando estaba proyectándose, López Balaguer, y hemos tenido una trayectoria de artistas que han dirigido la Superorquesta San José, como fue Papá Molina, que estuvo aquí, Luis Rivera, que fue el esposo de Casandra Damirón, que se conocieron aquí, y pues que es como todo un engranaje que se va armando de familia, de hermandad, y que nos sentimos muy orgullosos de que historias como Guarionex Aquino, como López Balaguer, como Casandra Damirón, que hayan pasado por la Voz del Yuna, que se hayan proyectado a nivel nacional e internacional y que nosotros sonemos en esta trayectoria, pues nos llena de mucho orgullo. Se siente maravilloso poder ver cómo la gente recibe el trabajo cultural, lo que significa la Voz del Yuna para la provincia Monseñor Noel, de donde nació la televisión y que nos llena de orgullo a todos. Y el trabajo como patrimonio cultural y que todos los jóvenes, estudiantes de todas las edades, que personas quizás de la época que vivieron esa época de 1942 o quizás 48, y vienen aquí y dicen, wow, pero es que esto se parece igualito a lo que era la Voz del Yuna original, y gente que llora, que se emociona, que ve toda la historia, que se siente. De hecho, cuando Johnny Ventura vino aquí en el 2017, él estaba tan emocionado porque él fue parte, pero ya en Santo Domingo. Pero es que todo es una familia, ustedes nacieron de nosotros, Canal 4, son hijos de nosotros, nietos, le decía a uno de los jóvenes que trabajan con ustedes, y nos sentimos como una gran familia. De verdad que el trabajo que ha venido haciendo la emisora cultural y Museo La Voz del Yuna desde el 2015 hasta la fecha nos llena de orgullo. Ver que vienen personas internacionales y que se emocionan por el trabajo que hay en la provincia de Monseñor Noel, porque tenemos otras instituciones que elevan el acervo cultural, como es la Plaza de la Cultura, el Museo Don Cándido Vidó, que nos llena de orgullo a todos, y que tenemos el Museo de Cristian Tiburcio, que son obras que cuando vienen visitantes se sorprenden y dicen, wow, tenemos muchas cosas valiosas en la provincia de Monseñor Noel, y la Voz del Yuna es una de ellas. Queremos seguir dando oportunidad a talentos del canto a través del Festival de la Voz del Yuna, seguir creando talentos y voces a través de la emisora cultural La Voz del Yuna, a través de diplomados de locución, de oratoria. Estamos trabajando todo un programa, todo un proyecto para este año y para el próximo también, porque lamentablemente el 2020 nos rezagó un poquito a todos, pero no nos quitó la fuerza para seguir trabajando por la cultura, para seguir apoyando, para seguir aportando y para seguir creciendo. El Patronato Voz del Yuna tiene como finalidad impulsar y garantizar la preservación de la Voz del Yuna como un monumento histórico, emblemático y cultural, desarrollando actividades museológicas, programas radiales culturales, educativos y comunitarios, así también la constante recordación de la mejor estirpe del canto romántico de la historia musical de la República Dominicana y América. Y cubiertas por el polvo del olvido,
por aquí desfilaron los artistas más famosos, como Libertad Lamarque, Eva Garza, todos esos artistas. Y entonces teníamos una deuda con la República Dominicana. Hubo un equipo de hombres y mujeres, dijimos que teníamos que rescatar la voz del Yuna para volvérsela a lanzar a la República Dominicana y al mundo. Sí, realmente hicimos un radio telemaratón por las emisoras, por la televisión local, y todo el que tenía algo de la voz del Yuna, que lo había llevado para su casa o que lo tenía, lo llevó ese día al telemaratón, más lo que nosotros teníamos como patronato. Y entonces nos juntamos con Ana María Conde, que era directora nacional de museo, una de las dominicanas que más sabe de museo, porque estudió en España y realmente nos organizó el museo, y aquí lo tenemos. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a través de su canal, del Canal 4, que les agradezco a ustedes inmensamente que llegaron acá, que tienen horas y que todavía permanecen aquí, a visitar la emisora cultural y museo La Voz del Yuna, cuna de la radio y la televisión en la República Dominicana, que se van a encontrar con un recorrido emocionante que nos va a transportar a una historia que muchos no vivimos, pero que la recreamos y que se nos enchina la piel de ver toda esa trayectoria de tantos artistas, de tantas personas hermosas vinculadas, de tantas personas talentosas que tuvieron una vinculación con La Voz del Yuna y que nosotros la mencionamos aquí. Y muchas que vamos agregando, porque a veces vienen visitantes y nos dicen, mi tía, mi tío, tuvieron que ver, no, tráeme el material, tráeme una foto, y lo apoyamos y lo fomentamos también aquí, lo promovemos como parte de lo que fue la historia de La Voz del Yuna. Estamos abiertos, reitero, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 1 de la tarde y días feriados también. La Voz del Yuna siempre será recordado como el origen de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, que es el órgano del Estado Dominicano que sirve de difusor de los principios y valores de nuestra dominicanidad. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima entrega de Museo Abierto.